La represión del movimiento estudiantil en México en 1968 fue un fenómeno que se extendió a lo largo del año y que culminó de manera trágica en la matanza de Tlatelolco en octubre de ese año. Durante este periodo, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, surgido del Partido Revolucionario Institucional, adoptó medidas represivas para sofocar las protestas estudiantiles y sociales. Aquí hay más detalles sobre la represión. Detenciones arbitrarias. El gobierno de Díaz Ordaz respondió a las protestas estudiantiles con detenciones masivas y arbitrarias. Miles de estudiantes y activistas fueron arrestados sin juicio previo ni evidencia clara de su participación en actividades delictivas. Esta táctica tenía como objetivo infundir miedo y desarticular el movimiento estudiantil. Torturas y maltrato. Se informaron numerosos casos de tortura y maltrato a detenidos durante este período. Los métodos de tortura incluyeron golpizas, descargas eléctricas, asfixia y otras formas de violencia física y psicológica. La tortura se utilizó como medio para obtener información, castigar a los detenidos y disuadir a otros de participar en actividades de protesta. Desapariciones forzadas. Se documentaron casos de desapariciones forzadas de personas que participaban en movimientos de oposición. Muchos de los detenidos nunca fueron puestos a disposición de las autoridades y sus paraderos eran desconocidos. Las desapariciones forzadas generaron una profunda preocupación y contribuyeron a la creciente indignación contra la represión del gobierno. Censura y control de la información. El gobierno también implementó medidas para controlar la información y limitar la cobertura mediática de las protestas. Se censuraron medios de comunicación y se restringió la libertad de expresión para evitar la difusión de información que pudiera desafiar la narrativa oficial del gobierno. Criminalización de la protesta. Las autoridades caracterizaron a los manifestantes y activistas como elementos subversivos y enemigos del Estado. Esta criminalización de la protesta permitió al gobierno justificar las detenciones y la represión bajo la premisa de mantener la estabilidad y el orden social. En conjunto, estas acciones represivas crearon un clima de temor y desconfianza en la sociedad mexicana. La represión del movimiento estudiantil de 1968 dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de México y sigue siendo recordada como un episodio sombrío en la historia del país.